Dice Héctor que la vida es un columpio de contrastes. A un lado encontramos los proyectos, las ilusiones, al otro la muerte. Soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del País. Hoy estamos con Héctor Abad Faciolince y con su nuevo libro, Ahora y en la hora. Un desnudo desgarrador del ataque sangriento que sufrió en carne propia en Ucrania y que le jodió la vida para siempre. El ataque en que murió Victoria Amelina. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotros. Hola Héctor, ¿qué tal? Querida Berna. ¿Cómo estás? Bien de verte. Oye, ¿qué lugar? Me has traído al Museo Geominero, estamos rodeados de minerales. Es tan bonito, me pareció. Un día vine y estaba lleno de niños que corrían entre fósiles, entre piedras. Este suelo de madera, es una cosa. Y esta cúpula llena de luz y estas graderías, a mí me fascinó. Y además están las tierras raras que tanto codician hoy los dictadores del mundo. Bueno, ¿te parece que busquemos una salita tranquila para tener nuestra conversación? Hagámoslo, porque si no, nuestro amigo del sonido va a sufrir con este aire acondicionado. Venga, vamos a buscar esa sala y un cafecito, ¿te parece? Hoy sí que me hace falta. Querida Berna, gracias por invitarme. Bueno, estoy contento de estar aquí contigo. Es un placer, Héctor, leerte y hoy escucharte como te vamos a escuchar. Bueno, me has traído al Museo Geominero de Madrid. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, porque un día entré por casualidad caminando por estas calles y yo dije, ¿qué es esto? Y entré y me pareció un edificio increíblemente hermoso, lleno de luz, lleno de piedras, de tierras, de fósiles, de paleontología, y tiene que ver un poco con el libro que tú acabas de mencionar, Ahora y en la hora, porque ahora resulta que Donald Trump y otros quieren sobre todo apoderarse de las tierras raras de Ucrania o de donde sea, y en este museo se albergan tierras raras también, así no sean españolas. Y también porque hay ahora un negacionismo. Yo que tuve formación más científica que humanística, creo, y se niega a la evolución y creen los ciertos gobernantes, sobre todo en Estados Unidos, que hay que explicar el creacionismo en las clases de ciencia y no la evolución de las especies. Entonces me pareció que para los niños, para los jóvenes, este edificio maravilloso que es del siglo XIX, pues debería ser más visitado y por eso quiero estar aquí. Sí, sabed, oyentes, que estamos rodeados de minerales, de tierras, como esas tierras raras que Héctor alude, que Ucrania está llena de recursos que ahora las potencias quieren exprimir. Y bueno, ese es el contexto en el que vamos a hablar de este libro, que para empezar, Héctor, te diré que tanto el título, Ahora y en la hora, como la portada, que espero que vosotros, oyentes, vayáis rápidamente a buscar a las librerías y a comprar y encargar sin dilación, me han parecido fantásticos. Tú tienes una habilidad especial para los títulos, porque ya El olvido que seremos era un gran título, otros también, pero Ahora y en la hora. Explícanos un poco a tus oyentes, a mí, ¿por qué Ahora y en la hora? ¿Por qué este título? Bueno, como decía Croce, no podemos no decirnos cristianos. Y yo pues, esa frase, por lo menos la gente de mi generación la reconoce, sabe cómo sigue, pero solo en español tiene la rima. En otras lenguas no tiene esa rima de ahora y en la hora. Y lo que pasa es que en este libro no se muere una sola persona, o no nos morimos
solos como generalmente uno se muere, sino que es una muerte colectiva, la muerte de la guerra y de los ataques indiscriminados a los civiles. Es una hora y en la hora de nuestra muerte, es una muerte colectiva, que es curioso en esa oración. Y yo sentí que nos habían matado. Lo último que yo pensé cuando caímos al suelo fue, nos mataron. Durante la escritura de este libro, yo pensaba, muy raro, acabo de decir que soy un racionalista, yo pensaba que a mí en realidad sí me habían matado, que yo me había levantado del suelo y todo parecía seguir su curso, un curso horrible, pero que yo estaba muerto y no me daba cuenta de que me había muerto. Y un poco el libro lo escribí con muchas dudas, pensando a ratos que este libro lo estaba escribiendo un muerto, o si no un muerto, alguien que ya no podía tener como conciencia de la vida, sino que alguien, otra locura que me dio, que la misma Victoria Amelina era la que volvía bajo forma de D-Book, bajo forma de fantasma, a dictarme, a ayudarme a escribir el libro que ella hubiera escrito si estuviera viva y me hubieran matado a mí. El libro que ella ya no podía escribir, estaba escribiendo por ella. Bueno, me parece que este libro tiene muchísimas cosas, ahora vamos a ir ahondando en ellas, pero antes de todo quisiera preguntarte cuál es tu conexión sentimental con Ucrania y con lo que está pasando allí, en el sentido de que aquí he descubierto un Faciolince nuevo, es decir, tu universo literario siempre ha sido el de Colombia, procedes de Colombia, te conocimos sobre todo masivamente con ese El olvido que seremos, en el que narrabas la muerte de tu padre, la muerte trágica, el asesinato. Y de repente nos has llevado a Ucrania, un territorio que no es tu universo, pero con el que sientes una conexión. Explícanos esa conexión con Ucrania y con Europa, por favor. Sí, pues no, a mí me pasan muchas cosas, Berna, no sé por qué. Yo no quisiera que me pasaran tantas cosas. Preferiría una vida más tranquila, casi una vida como la de Pascal, que decía que toda la infelicidad de los hombres proviene de una sola causa, de su incapacidad de quedarse tranquilos en su propia casa. Pero uno no se puede quedar tranquilo en la propia casa, porque también se puede matar en la ducha. Yo salgo y un día recibí una carta de 2 chicas de 23 y 24 años que me dicen, esto antes de la invasión, de la segunda invasión rusa, abrimos una editorial en Kiev, tenemos 23 y 24 años y queremos publicar El olvido que seremos porque acabamos de terminarlo. Y queremos difundir literatura iberoamericana en ucraniano. Y yo, Ucrania. Y yo me preguntaba, Ucrania, realmente yo muy poquito sabía. En el mapamundi viejo de mi casa, Ucrania estaba teñido de verde con toda la Unión Soviética. La ignorancia es muy grande, así como cuando yo vivía en Italia me decían el boliviano y no el colombiano. Los países lejanos se nos confunden un poco y para mí Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Uzbekistán eran todos como una cosa más o menos amorfa. Y desde ahí empecé a interesarme por ellas, por las chicas y luego a través de ellas, de la amistad, del afecto, del cariño con que fueron traduciendo mi libro, me fui acercando. Y me fui dando cuenta de cómo el ogro ruso también se iba acercando, no de una manera interesada, amorosa como yo tenía, sino de una manera imperial, furiosa, mentirosa, diciendo que, bueno, el verdadero terror de Putin es que en un país que había sido de la Unión Soviética pudiera llegar a convertirse en un país de la Unión Europea. Que los jóvenes ucranianos con las revueltas del Maidán hubieran querido escoger acercarse más a la Unión Europea que a la Federación Rusa. Y yo me pregunto que si Orbán debería hacer esto, un plebiscito en Hungría para ver si los jóvenes húngaros y los húngaros en general quieren adherir a la Federación Rusa o a la Unión Europea. La Unión Europea es de lo mejor que Europa sí la conocía yo. Y la conozco y la quiero y la admiro y pienso que una de las pocas cosas extraordinarias que ha hecho la humanidad en los últimos 80 años, bueno, desde el año 51 del siglo pasado, es crear esto, que es algo que alguna vez dijo Borges,
que en el centro de Europa están conjurando que se trata de hombres de diversas estirpes, que creen en distintas religiones y hablan en diversos idiomas y que han tomado la extraña resolución de ser razonables. Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades. Estos los hombres duros de hoy, los nacionalistas, los que creen que debe haber siempre una figura que manda y que dice lo que hay que hacer, los Putin, los Netanyahu, los Trump, eso lo detestan. Bueno, pues Ucrania se fue moldeando para mí como el país que era la cuña, la resistencia contra el totalitarismo, contra el imperialismo, contra el colonialismo, contra los que querían imponer y quieren imponer a través de una operación militar especial para desnazificar a un país gobernado por un judío, para desnazificar a Ucrania. Unas mentiras de un tamaño, unas mentiras que ya han matado a cientos de miles de soldados rusos y a cientos de miles de soldados ucranianos y a decenas de miles de civiles en estaciones, en hospitales, en escuelas y en una pizzería, como nos pasó a nosotros cuando nos mataron y creo que no me morí. No sé bien si por estrés postraumático o por miedo a seguir escribiendo algo que solo me produce tristeza y angustia, caigo en una especie de depresión cargada de apatía cada vez que me obligo a recordar lo vivido y a escribir algo más que me sirva para entender yo, y quizá para que los demás entiendan, la realidad de esa guerra infame en un país invadido, arrasado, deshecho. Ucrania. Ese país al que secularmente se le había impedido ser lo que quería ser, que había sufrido ya demasiadas veces en su historia el dominio, la invasión, el exterminio y la destrucción sistemática de las distintas potencias que la rodean. Rusia, Austria, Alemania, Polonia, hasta Lituania. Aunque siento el deber, la obligación moral de escribir mucho más sobre mi experiencia en Ucrania, sobre la escritora que murió en mi lugar y mis compañeros de viaje, sobre el sufrido pueblo ucraniano que una vez más está padeciendo el terror y los crímenes de la invasión rusa, me siento incapaz de hacerlo, y sobre todo, de hacerlo bien. Quiero deciros, oyentes, que este es un libro en el que no se puede hacer spoiler porque todos sabéis de qué va. Es decir, Héctor Abad Faciolince sufrió aquel ataque junto con Victoria Mélina y otros compañeros, Sergio Jaramillo y Catalina Gómez, compañeros colombianos, ucranianos. Entonces ya sabéis de qué va, no hay problema aquí en que hablemos de ello porque no es un thriller, no es un spoiler, es un libro de sensibilidad, de reflexión sobre todo aquel acontecimiento. Y él mismo cita, tú mismo citas, Héctor, que te ha pesado la culpa del superviviente, ¿no? Citas de hecho a Primo Levi, a Vasily Grossman, que dijo: no hay inocentes entre los vivos, todos son culpables. ¿Te ha pesado mucho esa culpa del superviviente? Berna, yo no era amigo de Victoria Mélina, yo no le decía Vika como le decían sus amigos. Yo la conocí solamente durante 4 días, pero fueron los últimos 4 días de su vida. Y después de muerta, después de que volví a Madrid, me fui volviendo amigo de ella. Empecé a leer sus libros. Publicaron una novela muy bonita, Un hogar para Dom, que tú reseñaste, narrada por un perro. Empecé a leer sus discursos, empecé a leer sus ensayos. Averigüé cómo ella, después de la invasión rusa, había dejado de escribir ficción y libros para niños para dedicarse a documentar crímenes de guerra. Empecé a admirarla profundamente. En general, en las guerras, y en la de Ucrania en particular, las mujeres se van con sus niños a Polonia, a España, a Alemania, a tratar de huir, de que no les maten a los niños por lo menos, y los hombres se quedan luchando. En el caso de Victoria, ella hace todo lo contrario. Su hijo lo manda a Polonia con la abuela, su marido trabaja desde lejos en Estados Unidos y ella se va a documentar los crímenes de guerra rusos por todo el país. Es una mujer de un heroísmo, de una fuerza, de una capacidad
resistencia y de valentía que yo fui recogiendo con el paso del tiempo. Entonces la culpa fue creciendo, porque cuando uno sobrevive a algo tan horrible, hay que reconocer que uno tiene como la alegría de estar vivo, ¿no? Sigo vivo. Pero cuando te das cuenta de que dentro de ese restaurante había 2 gemelas de 14 años que estaban cenando con su padre porque las había llevado para felicitarlas porque habían sacado muy buenas calificaciones, y esas 2 niñas fallecen frente a él y el padre sobrevive. Cuando me doy cuenta de que Victoria nació en el año 86 del siglo pasado y que mi hija también nació en el año 86 del siglo pasado, entonces yo empiezo a pensar que la que se muere es mi hija y que yo soy ese padre huérfano de hijo que no sabe ni cómo nombrar ese dolor, y lo que se me mete en la cabeza es que la muerte es mi hija. Y así en la primera página de mi cuaderno negro lo que yo apunto, y yo creo que es que Victoria me lo dicta para que yo entienda las dimensiones del dolor de la gente, de su hijo, de su padre, de su madre. Que se te muere, eso altera el orden del mundo cuando los hijos se te mueren, y más por violencia, antes que tú mismo. Y yo era el más viejo de la mesa, y yo me había cambiado de lugar por sordo, por un signo de vejez, y yo estaba detestando la vejez, y por un signo de vejez me cambio de lugar en la mesa, y el lugar en el que yo estaba, me pongo para este lado porque oigo bien por la oreja izquierda, y Victoria, que está ahí, se pone en el puesto mío, que es el puesto en que la ruleta rusa, en que el dado se tira y es el que la golpea con la metralla en la parte de atrás de la cabeza. Y además yo me alejo de ahí como un conejo cobarde y no me quedo socorriendo a Victoria por miedo, porque sé que a los rusos les gusta mucho hacer lo que se llama el double tap, es decir, tirar un segundo misil para rematar a los que están heridos y para matar a los que van a socorrerlos. Y yo me alejo para no ser de los muertos de la segunda oleada. Y cuando me alejo, oigo una segunda explosión y digo, ahí está el double tap. Pero falló en el blanco, y por eso se salvan mis amigos Sergio Jaramillo, Catalina Gómez, Dima Kovalchuk. Sergio, un gran luchador por la paz en Colombia, trabajó 6 años sin vacaciones para lograr la paz con las FARC. Catalina Gómez, periodista de guerra en Irán, en Gaza, en el Líbano, en donde tú quieras, en el Medio Oriente, que nunca, ella me dijo, vamos al Donbass. Yo he ido muchas veces, incluso con Victoria, no va a pasar nada. Yo no fui como un héroe, yo no fui como un periodista de guerra, yo no fui como nada. Yo fui porque fui incapaz de decir que no, porque fui incapaz de reconocer mi miedo, mi cobardía, mis ganas de ser prudente. Yo no fui a escribir este libro. Y vine aquí y empecé a escribir este libro, pero me estaba enloqueciendo escribiendo este libro. Berna, los libros, la gente piensa que uno escribe un libro de estos para curarse. En realidad, este libro no hizo sino enfermarme y enfermarme. Uno queda con este estrés postraumático, uno queda, como me dijo Dima Kovalchuk, con la cabeza como una maraca. Todo está medio loco. Pero yo tenía que escribirlo, porque ya Victoria no podía escribirlo. Y Victoria lo hubiera escrito si me matan a mí, y estaría aquí hablando contigo, estoy seguro, contando cómo mataron a ese viejo allá en Kramatorsk. Yo tengo que contar cómo estos asesinos, estos que fueron a desnazificar a Ucrania, tiran bombas en restaurantes. No para matar a Victoria Melina, ni a Sergio Jaramillo, ni a Catalina Gómez, para matar a todos los que puedan, para que no vayan allá reporteros de guerra, para que no vaya gente de las ONGs, para que no vaya nadie, para que todos los ucranianos estén aterrorizados porque están frente a un ejército potentísimo que es capaz de tirar un misil que cuesta $millones con 700 kilos de explosivo en la cabeza simplemente para hacer daño y aterrorizar. Eso me parece muy interesante en tu novela, Héctor, cómo arrancas con esa culpabilidad de haber cambiado el sitio a Victoria y, sin embargo,
poco a poco se abre paso la reflexión que alguien te dice y que tú mismo estás haciendo ahora de la culpa es de los rusos, ¿no? O sea, tú no le mandaste metralla a la cabeza, tú no fuiste el culpable, fue el misil ruso, ¿no? Eso me parece... Sí, son los únicos culpables, Exacto. pero uno no deja de sentir ese desorden cósmico. Claro. De que, bueno, es que es más normal que los más viejos nos muramos antes que los más jóvenes. Levanté mi vaso para brindar con ella. Fue en ese momento cuando algo estalló encima de nuestras cabezas, o quizá debajo de nuestro cuerpo, o más bien encima, debajo, a los lados, rodeándonos como si fuera una ola del mar. Yo sentí como si el infierno estuviera brotando desde el fondo de la tierra, porque en realidad a mí me pareció que el estruendo venía de adentro, no de afuera. No puedo asegurar si me tiré o me caí al suelo. Todo pareció deshacerse por un instante. La vida y el miedo, el tiempo, los sonidos, el lugar donde estaba. Sé que casi enseguida me levanté aturdido, sin siquiera entender si estaba vivo o no. Mi último pensamiento, al caer, había sido: nos mataron. Me toqué el cuerpo porque estaba lleno de una sustancia negra, viscosa, y supuse que estaba herido, aunque no sentía ningún dolor. Esas manchas oscuras, que podían ser sangre, pólvora, tierra negra de Ucrania, me salpicaban la cara y el torso. Un tiempo más tarde pude estar seguro de que prácticamente no tenía ni un rasguño, que me había levantado incólume del suelo, ileso y vivo, asombrosamente vivo, aunque ya nunca más volveré a ser el mismo. Mi oído defectuoso me salvó de morir en Kramatorsk. Hay otra forma de verlo. Mis ganas de oír me salvaron de morir en Ucrania. Vamos al aspecto literario, a un aspecto literario que también subrayas en la novela, y es que confiesas que en cada nuevo libro te sientes como un aprendiz y que necesitas volver a aprender a escribir un libro, no te sirve lo anterior. Literariamente, ¿qué te ha supuesto este libro? ¿Qué aprendizaje has necesitado? Es que, claro, como tú decías antes, yo sitúo este libro en una geografía desconocida, en un pueblo muy raro para mí. Colombia es un país lleno de accidentes geográficos. Colombia está lleno de montañas, de ríos infranqueables, de selvas. En Colombia nadie protege las fronteras porque nadie nos va a invadir. Brasil no nos va a invadir aunque sea más poderoso. Nosotros no vamos a invadir a Panamá para recuperar el canal que nos robaron los americanos. No sé, Ecuador no va a venir a reclamarnos algo que le quitamos antes. Entonces las fronteras colombianas están descuidadas. Mientras que Ucrania, cuando la entendí, en cambio es un país, es la frontera entre dos concepciones del mundo. Y Ucrania, como no tiene accidentes geográficos, ha sido invadida por el norte, por el sur y sobre todo por el oriente, en hordas que vienen o de Rusia, o de Siberia, o de Mongolia. Y de alguna manera Ucrania ha sido también la cuña que protege de algún modo cierta idea de Europa un poco más, que ha ido progresando. Europa ha sido monstruosa, Europa fue imperial, colonialista, lo que tú quieras, pero también en Europa surgió la Ilustración, surgieron las ideas de los derechos humanos, que ahora a la derecha no le gusta hablar de eso, a ellos les gusta hablar de Roma, de Grecia, y saltan a Santo Tomás de Aquino y de repente la Ilustración desaparece, de eso no les gusta hablar. Entonces tuve que estudiar mucho sobre Ucrania, leer sobre Ucrania, leer ensayos de historia sobre Ucrania, leer Las tierras de sangre de Timothy Snyder, leer Calle Este-Oeste, y darme cuenta poco a poco de que en lo que hoy es Ucrania nacieron algunos de los escritores que yo más quiero y que más he leído: Joseph Roth, Joseph Conrad, es el mismo Timothy Snyder, Clarice Lispector, Alejandra Pizarnik, que era de familia ucraniana. Ayer supe Billy Wilder, el gran director de cine. El 30% de la población de muchas partes de Ucrania era judía
y fueron exterminados, y no en los campos de concentración. Me tuve que enterar del Holodomor, la gran hambruna que Stalin deliberadamente produjo en Ucrania, entre 3 y 7 millones de personas muertas de hambre. Y mientras yo averiguo sobre el Holodomor, empiezo a ver que en Gaza se están muriendo también de hambre, que los tienen sitiados y se están muriendo de hambre y de sed la gente ahí adentro. Y yo me enloquecí tanto, Berna, que empecé a escribir entonces también una novela de un viejo que trata de ir a meter comida de contrabando a Gaza porque no soporta la idea de que se esté muriendo de hambre allá la gente. Entonces yo escribí un libro doble. Uno era novela en Gaza y el otro era este. Y luego mi hija me dice que está embarazada de mellizos. Yo que estaba obsesionado con las gemelas que habían muerto en el restaurante. Y esto me enreda más. Mi hija, yo ya ni sé qué pensar, mi hija que yo había medio matado en la novela, y los mellizos nacen antes de tiempo, y yo les digo a mis editoras, yo no puedo más, miren, aquí está mi libro doble, novela y no novela, hagan lo que puedan por mí, porque mis nietos están en la UCI, y yo solo quiero dedicarme a que sobrevivan, y mi hija está en la UCI, y mis editoras, a quienes adoro, y casi nunca se resalta el trabajo de las editoras. Yo les digo Carolina del Norte y Carolina del Sur. Carolina del Norte, que es Carolina Rebollo aquí en Madrid y Carolina López en Colombia. Ven que yo estoy muy loco y cogen este libro entre sus manos y así como un director de cine puede entregarle a un montador escenas que filmó en cualquier orden, en el orden, pero ya no tiene cabeza para montarlo. Ellas me lo montan. Podan toda la ficción con toda la razón y sale este libro que ellas me ayudaron a terminar. Qué maravilla. Bueno, diré que la última vez que te vi creo que fue en Guadalajara, México, y estabas cargando unos cochecitos de bebé, sí, que estabas lleno de paquetes y los habías traído de España para llevar a Colombia a tu hija, a tus mellizos o gemelos, no sé qué son. Son mellizos. Que son los que ahora mismo, oyentes, digo, para que os quedéis tranquilos, te dan luz, Héctor, sí, y te han salvado un poco de estos años tan durísimos que estás viviendo. Es que mira, Swedenborg tenía una idea de que cuando uno se muere, en realidad no se da cuenta de que está muerto, sino que la vida sigue igual. Es un místico raro porque era un místico científico. No es que yo crea en lo que él dijo, pero es lo que en mi locura yo pensaba. Y lo que Swedenborg pensaba es que uno se muere y no se da cuenta, y no se va ni para el cielo ni para el infierno, sino que su vida empieza a pasar y uno se va dando cuenta de que va para el cielo o va para el infierno. Y cuando mi hija quedó embarazada, yo pensé, tal vez estoy muerto, pero estoy entrando al cielo. Y cuando mi hija tuvo los nietos prematuros y se iba a morir ella y se iban a morir los mellizos, yo dije, no, en realidad yo estoy muerto y me voy para el infierno, estoy en el infierno. Y cuando ellos sobrevivieron y terminé el libro, pensé, finalmente no tengo que dedicarme más al recuerdo del horror, al recuerdo de la guerra permanente, a la obligación de no olvidar a Victoria, de querer seguir siempre siendo amigo de los que murieron sin morir conmigo, Sergio y Catalina. No me tengo que concentrar en el pasado, sino que de pronto el futuro se abre y es un futuro de vida. Es un futuro de vida. Entonces ahora, al menos momentáneamente, pienso que estoy viviendo en el cielo. Claro que sí, en ese columpio de contrastes que mencionas en la novela y que he destacado en la entradilla, ahora estás en el lado bueno, no te preocupes. Sí. Y esos carritos que llevabas en Guadalajara, ibas con unos capazos, ahora mismo están conteniendo y transportando a tus nietos, que ya he visto fotos, son maravillosos. Bueno, vamos a escuchar ya tus recomendaciones. Antes le he pedido a una persona muy especial que nos hable de lo que viviste. Hola, soy Luis de Vega, uno de los enviados especiales del diario El País a la gran invasión rusa de Ucrania. La verdad es que la sombra de Héctor Abad me ha acompañado desde el principio de este conflicto. Una de las primeras personas que conocí durante el intento en las primeras semanas de los rusos de tomar Kiev fue a Anabel Sotelo, editora
en lengua ucrania de la exitosa obra de Abad El olvido que seremos. El pequeño teatro capitalino que gestiona Sotelo junto a otros compañeros se había convertido en un improvisado refugio para vecinos del barrio, a la vez que seguía acogiendo representaciones teatrales. Esto ocurrió unos meses antes de que el escritor colombiano llegara a Ucrania, como muchos otros personajes, en un intento de arropar a la población local en plena guerra. Una feria de Kiev sirvió para que Héctor Abad conociera a la joven colega Victoria Amelina, profundamente implicada en el combate desde la trinchera cultural. Ambos compartieron expedición al sacudido este del país junto a otros integrantes en una convivencia de 2 o 3 días que acabó sesgada de cuajo por el misil ruso que acabó con la vida de Victoria, y nadie todavía se explica por qué no lo hizo con ninguno de los que, como Héctor Abad, compartía mesa con ella. En medio del caos, con la escritora ucrania ingresada en un hospital, es verdad que más muerta que viva, la reportera colombiana Catalina Gómez Ángel, otra de las integrantes de esa expedición que relata el libro Ahora y en la hora, me llamó para que asistiera a Héctor Abad y Sergio Jaramillo a su llegada desde Kramatorsk, el lugar donde tuvo lugar el bombardeo, hacia Kiev. Nunca pensé que mi primer encuentro físico con el escritor colombiano fuera a tener lugar bajo esas durísimas circunstancias, después de la tremenda muerte de Victoria Amelina. Eso sí, Héctor abrió una botella, los tres brindamos y tratamos de alguna manera de diluir el amargo trago que acababan de experimentar. Desde el primer instante en que nos sentamos los tres en el hotel de Kiev, yo sabía que detrás de aquel episodio había un libro, como así ha sido al final. La catarsis de ese viaje a Ucrania era, por así decirlo, un penalti a puerta vacía, una oportunidad de rendir homenaje a la escritora asesinada y a la vez una oportunidad para elevar un canto literario a la vida, a la salvación, al poder seguir celebrando la escritura y la existencia. Recuerdo además que en una especie de círculo que se cerró un par de días después de que Abad y Jaramillo emprendieran la salida hacia Polonia en un tren, acompañé a Catalina Gómez Ángel al Palacio Presidencial, donde esta compañera reportera pudo entregarle al presidente Volodymyr Zelensky una copia del famoso libro de Héctor Abad, en la que el escritor narra la muerte de su padre. Bueno, y ahora sí, nos has traído 5 libros muy diferentes, pero en los que vamos a encontrar un cierto hilo común. Para empezar, nos has traído El viento sopla donde quiere, de Jonás Trueba. Cuéntanos. Sí, digamos que es un libro en el que trato de mirar lo que está pasando ahora. Acaba de salir, es un libro sobre cine, escrito por este joven gran director de cine español, pero no es sobre cine, es también sobre la amistad. Es una reflexión sobre por qué se va a cine, con quién se va a cine, por qué te gustan ciertas películas raras que casi nadie ha visto. No lo he terminado, pero me fascina el tono sencillo, ameno y al mismo tiempo profundo y filosófico de Jonás, que pertenece a esta familia extraña de españoles, donde hay libreros, matemáticas, documentaristas, directores de cine, novelistas. Es una familia que a mí me fascina, desde que Fernando y Cristina hicieron El olvido que seremos. Y Jonás sigue en el mismo camino. Bueno, nos traes también algo de Vasily Grossman. De él podríamos abordarlo todo, pero has querido elegir Todo fluye y Eterno reposo. Sí, mientras leía para documentarme sobre Ucrania, en Todo fluye encontré la mejor descripción de lo que fue la hambruna en Ucrania, el Holodomor. No es una novela perfecta, pero es una novela potentísima, potentísima para entender los crímenes del estalinismo. Porque conocemos muy bien los de Hitler, pero los crímenes del estalinismo que ahora, claro, en los textos de historia promovidos por Putin
se niegan, se ocultan, se callan. Y el otro, Eterno Reposo, es porque tiene unos cuentos que cualquiera que los lea, yo le aseguro que se va a conmover profundamente. Hay una carta de una madre judía a su hijo antes de que la maten. A la madre y a la hermana de Vasily Grossman las mataron, y esa carta es de lo más hermoso y duro que yo he leído. Luego quise proponerte también un libro póstumo, el que estaba escribiendo Victoria Amelina, que salió apenas este año en inglés y espero que salga pronto en español. Looking at Women, Looking at War, mirando a las mujeres que miran la guerra, que es un libro muy fuerte y muy conmovedor, donde ella le dice a su hijo: espero que algún día entiendas por qué hice esto y me perdones. O sea que ella sabía que probablemente se estaba exponiendo a que la mataran. Sí, ¿este libro se publicará en España, tú crees, como un hogar para Dom? No estoy seguro, pero debería. Yo espero que sí, pronto. Vale. Tengo mucho mucha la curiosidad, pena. claro, Sí. Porque son sus testimonios que ha ido recogiendo en los últimos el trabajo años. que estaba haciendo y que no pudo terminar. Con respecto, perdona, a la hambruna de Ucrania, supongo que has leído El maestro Juan Martínez estaba allí, de Chávez Nogales, y si no lo has leído, tienes que ir corriendo a buscarlo. No lo he leído, Berna, qué vergüenza. No, Hay tantas cosas que no hemos leído. No, y Chávez Nogales lo adoro. Pues este libro, El maestro Juan Martínez estaba allí, narra la... Uy, mira, hoy te voy a recomendar yo a ti. Ay, qué bueno. Narra la vida de un artista que se va de gira por Europa, cae en Turquía, pero cae en Ucrania y sufre y narra lo que ocurrió en esa hambruna, y lo tenemos de la pluma de un español que lo pudo contar. Sí, eso si acaso te lo regalaré. Bueno. Si tenemos es que Chávez Nogales era lo que debe ser un periodista, un testigo. Sí. Testigo. Bueno, y nos has traído también de Timothy Snyder, Tierras de Sangre. Sí, porque es un libro que me ayudó mucho a entender la tragedia del centro de Europa, lo que ha pasado ahí, sobre todo en los últimos 2 siglos, de países en busca de una independencia, de una identidad, de un deseo de acercarse a la idea ilustrada de la democracia liberal europea, y que por todos los lados los atacan, los masacran, los destruyen. Es un libro durísimo, pero clarividente para entender lo anterior que ha pasado allá en Ucrania y lo que está pasando ahora. También otro libro que es, yo no sé si es una reedición, pero no, claro, no es un libro nuevo. El boom latinoamericano fue terriblemente machista, y yo no sé por qué no incluyeron a una gran escritora brasileña que es Clarice Lispector, y he estado leyendo El aprendizaje o El libro de los placeres. Es un libro muy bonito, empieza de una manera muy rara, empieza in medias res totalmente, porque empieza con una coma. Todos los libros deberían empezar con una coma, porque todas las historias vienen desde antes. Este empieza con una coma, y es una mujer, Lori, que tiene miedo a enamorarse de alguien que ha conocido, Ulises, para no sufrir. Y es un libro profundo donde ella medita sobre el miedo al dolor, sobre el miedo a que la conozcan, sobre el miedo a conocer, sobre todas las dificultades que hay para tratar de establecer una relación honda con alguien. Él es un profesor de filosofía y ella cree que él inicialmente se acerca porque le va a enseñar, pero él en realidad no le enseña nada. Y bueno, y no digo más, pero es muy, muy bonito y muy profunda la relación de amor y de posible amor o de no amor, de sexo o de posible no sexo entre estas dos personas. Y además Clarice Lispector nació allí, entonces, en Ucrania, bueno, que yo no lo sabía. Sí, nació de una familia judía, no me acuerdo del pueblo en que nació, se la llevaron a Brasil cuando tenía un solo año, y hay en su familia una tragedia terrible de que su madre fue violada en uno de estos pogromos que ocurrían en Europa, bueno, durante muchos siglos y en aquella época. Qué historia terrible. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos con estas recomendaciones. Vamos a escuchar también las que nos hace esta semana
Soy Guillermo Altares, redactor jefe del área de cultura del País. Muchas veces se dice que el premio Nobel da la inmortalidad, pero hay tantos premios Nobel olvidados como premios Nobel recordados. Y en este caso acaba de ser reeditado en castellano un premio Nobel olvidado que no merece ese olvido. Se trata de José Martin Dugard, es un premio Nobel francés en 1937 que ganó el máximo galardón de las letras mundiales por una sola obra, en realidad, que se llama Le Thibaut. Es la última gran novela naturalista del siglo XX, en el que relata la historia de una familia francesa a lo largo de varias décadas y acaba en la Primera Guerra Mundial. Es una novela que relata la historia de un mundo en crisis, la historia de un mundo que cambia y que releída ahora es súper interesante. Se ha editado una nueva traducción y realmente es un libro que merece la pena. También merece la pena un libro que ha salido sobre el Cid. Se titula El Cid, es de una profesora de Cambridge, Nora Berendt, y no habla tanto del personaje que se estudia en el colegio como autor la primera obra literaria en castellano en el siglo XII, el poema del Mío Cid, sino que relata la construcción de un mito. Explica cómo un mercenario saqueador medieval puede convertirse en un mito del franquismo y de la derecha en España. Y por último me gustaría recomendar no tanto un libro como un capítulo. El año pasado se publicó un libro que se llama España Diversa, de Eduardo Manzano Moreno, con un capítulo apasionante que es una reivindicación de la importancia de la diversidad de las lenguas en España. La primera frase es: en la península nunca se ha hablado una sola lengua. Y en estos tiempos donde se han producido declaraciones tan chocantes contra la diversidad lingüística, es un capítulo con el que se aprende muchísimo y que nos enseña a darnos cuenta de la suerte que tenemos de vivir en un lugar donde se hablan muchas lenguas y que eso no es una pobreza, sino absolutamente todo lo contrario. Bueno, y mientras pensamos un poema final, que te he pedido que cierres con un poema final, déjame preguntarte, por último, ¿estás ya en un próximo proyecto? Intuyo que este te ha dejado agotado, pero ¿tienes algo ya, campanillas en la cabeza? Pues mira, Berna, ocurrió algo muy curioso. Me pidieron que si no tenía yo algo de unas 70 páginas corto para publicar, para una cuestión más bien comercial. Y yo dije, pues yo tengo la poda de este libro, tengo la poda de ficción de este profesor de filosofía de instituto, viejo, más viejo que yo, que enseñaba en el colegio estudio y está jubilado, que un día se enloquece porque la gente de Gaza se está muriendo de hambre y se obstina en llevar con todos sus ahorros comida de contrabando a Egipto para meterla por algún túnel a Gaza. Entonces yo creo que, aunque ese libro es bastante imperfecto, hay unos versos de Agustín García Calvo que me gustan mucho, porque dicen: enorgullécete de tu fracaso, que sugiere lo limpio de la empresa. La empresa era limpia, tal vez sea un fracaso, pero lo quiero publicar de todas maneras, lo podado que quedó de ahora y en la hora. Qué bueno. Bueno, nos despedimos con un poema, ¿te parece? Sí, yo siempre quiero descubrir poetas en los países donde vivo. Y en España he descubierto poetas extraordinarios y no sabía cuál escoger. Me enamoré de Joan Margarit, de Juan Vicente Piqueras, de Tomás Sánchez, de este mismo Agustín García Calvo. Pero finalmente escogí uno de Eloy Sánchez Rosillo, que tiene mucho que ver con algo que yo siento muy profundamente, que es la relación con mis hijos. Tal vez en Ahora y en la Hora se note como ese dolor por una mujer de la edad de mi hija que se dedique a la guerra está muy influido, y como yo volví a la vida cuando, al llegar a Madrid después de Ucrania, estaba mi hijo esperándome y me abrazó y de algún modo volví a la vida. Y el poema se llama En la mañana inmensa y es un libro como sobre la felicidad que te enseñan los hijos. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya, hijo mío, desde aquella mañana que dije en un poema, en el que se nos ve a ti y a mí en la playa, bañándonos alegres entre risas, en un mar tibio y quieto,
bajo el sol estruendoso y un cielo azul sin mácula. Tenías entonces tú 2 años y se hallaba en su inicio apenas la aventura que ha sido el estar juntos, tu vida entera y casi la mitad de la que he respirado. Era feliz mirándote, compartía tus juegos, te abrazaba, corríamos por la arena caliente de la dicha, hasta que a mi conciencia, no sé por qué, de pronto vino el sentir del tiempo y levantó entre tu ingenuidad y mi tristeza súbita la visión desolada de un futuro vertiginoso en el que ya no estabas a mi lado, vagabas por el mundo y yo quizá había muerto. Es verdad que el vivir todo lo muda y sucedieron cosas plácidas o revueltas e incluso en ocasiones duras y amargas. Existir es eso, un azar incesante, pero no llegó nunca el futuro que temía, ni ningún porvenir de un signo u otro, sino solo el presente sin confines de este momento único. En sus anchos espacios mucho logré aprender de personas y cosas, aunque de nadie tanto como de ti, pequeño, maestro mío de alegría en los años límpidos de tu infancia, que no comparo nunca con ningún otro bien que haya tenido, y aprendices los dos de desconciertos y de dolor profundo algunas veces, cuando un día empezaste a crecer de improviso, tan deprisa y corriendo en el enigma y la intemperie de la adolescencia. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros del País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña, la edición de Ana Rivera, realización de José Juan Morales y diseño de sonido de Nicolás Sabertidis. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.